Bueno, vamos a analizar la enfermedad de Luis Francisco Castellanos, mi padre. Entonces, a él prácticamente lo tratan como si fuera una mielodisplasia. La mielodisplasia cursa con anemia, glóbulos blancos bajitos, plaquetas bajitas, hierro bajito, vitamina B12 bajita, folatos bajitos. Sin embargo, mi papá, el hierro sí estaba bajito, porque tenía una ferritina de 1319 miligramos por decilitro, y el valor normal de la ferritina es de 30 a 40 miligramos por decilitro. Entonces, sí hay bastante hierro está bajito. En cuanto a la vitamina B12, si no se cumple, porque él tenía 1914 miligramos, lo normal es de 197 a 771, y tenía 1914. Los folatos él tenía 40, y lo normal es de 5.6 a 43.8. Entonces ahí tampoco se está cumpliendo. Y en cuanto a la mielodisplasia, tienen que tener menos del 20% de blastos médula ósea y en sangre. Y para una leucemia mieloide tiene que tener más del 20% de blastos, y eso no se cumplía. Él nunca llegó a tener blastos durante la enfermedad, solamente al final tuvo blastos como 4 o 5 días, como unos 10 días antes de morirse, pero fueron 1 o 2 blastos máximo. Cuando él se interna, inicialmente se le hace una láctico deshidrogenasa que tiene 299 unidades internacionales por mililitro. Lo normal es de 135 a 225. Eso podría indicar una hemólisis, pero para una hemólisis tendría que tener el compositivo, que sí lo tuvo, pero la bilirrubina indirecta estaba normal y el volumen corpuscular medio estaba normal, y para eso tendría que tener bilirrubina indirecta alta. También tendría que tener la inmunoglobulina G prácticamente ausente, y él tenía 2.778.8 miligramos por decilitro, y el valor normal es de 700 a 1.600, entonces estaba altísima. El complemento debería estar presente, pero no le hicieron complemento, complemento 3. Para hacer pero sí se hizo una beta 2 macroglobulina en suero, que le dio 5,42 mililitros. Lo normal es de 0.8 a 2.8. Entonces ese es un marcador tumoral, ese sí le dio positivo. Tenía una caída de colesterol que indica anemia, puede indicar una anemia o un cáncer o un hipertiroidismo. Este último no puede ser porque tenía las hormonas tiroideas normales. Tenía la inmunoglobulina A alta, posiblemente por las alergias que él sufría. La inmunoglobulina M estaba también alta, posiblemente por infecciones que había tenido, infecciones de diarrea.
Tiene las cadenas livianas capta y lambda altas, que eso me está indicando que hay un problema a nivel de médula. Sin embargo, estas pueden estar en un mieloma múltiple, pues para hacerlo en un mieloma múltiple tienen que estar descartado porque no hay insuficiencia renal ni hay hipercalcemia. Y en la médula ósea las células plasmáticas estaban normales, y que son las que van a producir las inmunoglobulinas monoclonales altas. Entonces, por ese lado queda descartado el mieloma múltiple. Si fuera un linfoma, las células que predominan son los linfocitos, y a él predominaba eran los mielocitos, y que fueron 1, 2 o hasta, ya para morirse llegaron hasta 15, y hubo metamielocitos, 4 o 5 metamielocitos, y predominaban los monocitos, que casi siempre se mantenían en 10% o 8% o máximo 15%. Realmente, pues no cuadra tampoco. Bueno, lo que es las drogas que él tomaba era para la tensión, y hubo algún antibiótico para problemas que tuvo. Tromboplastina se prolongó un poco debido a la cantidad de transfusiones que le colocaron, hizo anticuerpos, y eso pues puede producir tiempos de protrombina elevados. Bueno, él durante su vida nunca había tenido problemas de plaquetas ni de anemia, siempre eran hematocritos de 45, de 42, y plaquetas de 170, 250, 300, pero a partir de octubre 10 del 2018 tuvo un episodio donde las plaquetas cayeron a 60.000 y aparecieron mielocitos 1%, pero todo empieza como en julio, de julio a octubre tuvo plaquetas de 122, 100, 122.000, 132.000, 147.000, 116.000, 80.000, 100.000, 187.000, 93.000, 84.000, o sea, en cada mes eran esos valores, variaban así, pero en octubre cayeron a 60.000. Sin embargo, lo que fue en marzo 20 del 19 tenía plaquetas de 136.000. En esa época tomó trimethoprim sulfa para una diarrea. En abril 4 del 19 estuvieron en 80.000, y en julio 29 del 2019 las plaquetas estaban en 134.000. Y en agosto 30 del 2018 él tuvo un tratamiento con inhaladores porque tuvo un problema de gripa,
y ese día sí hizo una hemólisis, se le miró el cuadro hemático y en el cuadro hemático tenían los glóbulos rojos, se estaban hemolizando y rápido se le quitó el inhalador y las drogas que estaban tomando, se le dio magnesio, se le dio aminoácidos y se le dio aminoácidos, magnesio y ácido fólico, y al otro día ya estaba bien. Entonces siempre se llevó pues una sorpresa en ese día. Bueno, lo que es con el tiempo fue fluctuando y se hace una terapia al final de su vida, cuando ya estaba, se pensaba que él tenía un cáncer y se le iba a hacer quimioterapia porque ya habían salido los mielocitos y los metamielos. Quimioterapia porque ya habían salido los mielocitos y los metamielocitos y se apareció un blasto por ciento. Entonces optaron por darle azacitidina, que eso se usa para los síndromes mielodisplásicos. Este medicamento activa lo que son los genes que ayudan a la célula a madurar. Además, destruyen las células que se dividen rápidamente. Entonces, ella puede producir efectos secundarios como fiebre, náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento, palidez y debilidad. Entonces ella sí le produjo mucho estreñimiento a mi papá y se empeoró con esta droga, se empeoró y hizo que se debilitara, se suprimiera muchísimo, bajaron los blancos a 1000 y fuera de eso el vaso creció demasiado. Y hubo hepatomegalia y hubo esplenomegalia y fue contraproducente. Vamos a ver qué exámenes fueron los que salieron anormales en la hospitalización a partir de diciembre 17 del 2022 hasta marzo 15 del 2023, en que muere Luis Francisco Castellanos. Entonces, lo primero que le hacen es una deshidrogenasa láctica que tiene un valor de 299 unidades por litro, lo normal es de 135 a 225. Él entra con una saturación de oxígeno normal, los gases arteriales están normales, tiene una ferritina de 1518 nanogramos por mililitro, lo normal es de 30 a 400 nanogramos por mililitro. Se hace una vitamina B12 que está en 1914 picogramos por mililitro, lo normal es de 193 a 771. Se hace una eritropoyetina, da 142,69 unidades por litro, lo normal es de 2.6 a 18.5. Bueno, entonces se le hace un extendido de sangre periférico que arroja mielocitos ocasionales, y eso es lo único
que hay por analizar en ese sentido de sangre periférica. En 20 de diciembre le hacen las inmunoglobulinas. Está la inmunoglobulina A en 492.8 nanogramos por decilitro, normales de 70 a 400. Se hace inmunoglobulina M 282.4, lo normal es de 40 a 230. La inmunoglobulina G está en 2777.8 nanogramos por decilitro, lo normal es de 700 a 1600. Las cadenas livianas CAPTA 663.4 miligramos por decilitro, lo normal es de 88 a 375. Las cadenas livianas lambda están en 460.7 miligramos por decilitro, lo normal es de 83 a 224. La beta 2 microglobulina está en 542 miligramos por decilitro, lo normal de 0.8 a 22. Es lo único que sale, pues las inmunoglobulinas bastante desfasadas, altas. En lo que es el 12 de, diciembre 22 del 2022, empiezan a hacerse lo que son las plaquetas, 47.000, hematocrito 20.2 con una hemoglobina de 6.7 y unos glóbulos blancos de 7.770. En 23 de diciembre se le hace un tiempo de tromboplastina que está en 34.7, lo normal es de 35 a 30.5, o sea, normal. El tiempo protombina está normal. Se sigue, lo único pues que está mal son la hemoglobina y el hematocrito, y ya lo que es el 26 de diciembre vuelve y se hacen plaquetas, 46.000, hematocrito 7. Hemoglobina 7.8. Hay células de TUR 1%, o sea, ella una virosis, que fue lo que hizo que se internara. Entonces ahí vamos mirando que esa virosis fue lo que empezó a descompensarlo a él. Lo que fue se le hizo la prueba de COVID, dio negativo. Sin embargo, se hizo plaquetas 31, hemoglobina 8.7, hematocrito 27.4, glóbulos blancos 4.130. Bueno, y así se iba transcurriendo el tiempo, los exámenes iban dando, pues lo que se iba variando es la hemoglobina, el hematocrito, las plaquetas, y dependiendo que si se baja mucho el hematocrito, la hemoglobina le colocaban sangre, y así llegamos a más o menos 19 de diciembre. Se le hace complemento C3, le dio 63, lo normal es de 90 a 180, está bajito el complemento C3. El C4 le dio 15.3, lo normal es de 10 a 40, estaba normal. El complemento sí estaba bajito, ¿no? Se le hizo anticuerpos anti-DNA, anticuerpos antinucleares. Los anticuerpos anti-DNA salieron bien, y los anticuerpos antinucleares sí salieron un poquitico elevados. Se le hace proteína C reactiva, sale bien, y así vamos transcurriendo en el tiempo. Plaquetas bajitas, hematocritos bajitos, vuelven, transfunden, vuelven y hacen transfusiones, y se estabiliza nuevamente la hemoglobina, el hematocrito, las plaquetas. Estamos estamos en el enero 16 de 2023.
vamos a tener unas plaquetas de 35.000, un hematocrito de 25.1, una hemoglobina de 7.7, unos blancos de 7.360. Entonces ya tenemos mielocitos 12, ya subieron los mielocitos bastantísimo, metamielocitos 1, monocitos 6, neutrófilos 48 y linfocitos 33. La lámina ahí está bastante diciente, ¿no? Lo que empiezan ya a salir mielocitos y metamielocitos. El resto de exámenes pues va lo que es enero 14, la hemoglobina está en 7.4, hematocrito 23.5, glóbulos blancos 7.014 y plaquetas 26.000. Aquí vuelve a haber mielocitos 1%, monocitos 16%, linfocitos 40%, cementados 30%, metamielocitos 1% y mielocitos 2%. Ya empiezan a salir. Ahí pues se hacen los estudios del anticoagulante lúpico, todo eso anormal, o sea, el lupus eritematoso no puede ser. Se hace lo que es enero 20, el tema de las plaquetas de 22.5, hematocrito 22.5, plaquetas 20.000, hemoglobina 6.9, glóbulos blancos 8.830. Neutrófilos 40, linfocitos 36%, monocitos 13%, mielocitos 7%, metamielocitos 4%, entonces sigue saliendo los metamielocitos y los mielocitos. Bueno, le hacen todas las pruebas para lupus, todo eso da normal. Se le hace una prueba para mirar en el pulmón si tiene hemositis en girovensi, eso está normal, eso fue el enero 19. También se le hace, entonces hacen un estudio en el pulmón del esputo, se ven cocos gram positivos escasos y hongos no se encuentran en el pulmón, entonces él está limpio de problemas en el pulmón está perfecto, está funcionando perfecto, no está contaminado de nada. En enero 13, entonces se le hace la beta-2 glicoproteína, que está bien, y se le hace beta-2 glicoproteína de anticuerpos IgG, que también están bien. El resto de exámenes le salen bien. Sigue pues muy estable. Sin embargo, se le hacen las pruebas de la leucemia, que es la BCR-ABL y el antígeno Janus quinasa, genotipo lo que es K2, quinasa 2. Esas le dieron bien, o sea, leucemia no, por laboratorio salió negativo. Enero 27, las plaquetas estaban en 30.000, hematocrito 22.6, hemoglobina 7.2, glóbulos blancos 5.690 y cementados 22, linfocitos 36%, mielocitos 2%, metamielocitos 8% y hay monocitos 21. Entonces realmente pues sigue ahí esos mielocitos y metamielocitos mirando a ver, se le hace un hemocultivo que sale positivo para bacilos negativos, y ahí se contaminó el enero 25 por primera vez en sangre, que es la Leiomycete marsense, y ahí empezamos ya a contaminarse el pulmón con cosas que hay en la clínica. En enero
28, las plaquetas están en 26.000, el hematocrito en 26.8, la hemoglobina 8.5, los glóbulos blancos 8.320. Siguen los mielocitos 17%, metamielocitos 1%, neutrófilos 63% y linfocitos 10%. Y hay macrocitosis. Y hay monocitos 9%. El enero 30, entonces se hacen exámenes, pero todo sale bien. Vamos a entrar a febrero. En febrero le hacen el 2 de febrero plaquetas 28.000, hematocrito 25.7, hemoglobina 8.1, glóbulos blancos 7.030, con neutrófilos 54, linfocitos 30, hay mielocitos 1%, metamielocitos 3% y monocitos 12%. Entonces siguen los mielocitos y los metamielocitos. Se le hace fibrinógeno, que está normal. Tiempo protomina está normal, pero el tiempo tromoplastina ya, está normal, todo esto está normal. Ya lo que es el febrero 2 del 2023 se le hace cariotipos para estados leucémicos que dieron normales, cariotipos en médula ósea. Análisis clínico, eso está normal. La Janus quinasa 2 dio negativa, el PCR-ABL dio negativo. Bueno, lo que es el mismo, acá en este mismo que es el febrero 2, le hacen en enterobacterias para ver si están produciendo la carbamazepinasa, que es la resistencia a los antibióticos betalactámicos, y ya salió positivo. Entonces ya empezó a metérsele una infusión más y ya empieza el peligro para mi papá en la clínica con las infecciones. En febrero 6, el hematocrito estaba en 27.6, hemoglobina 8.5, glóbulo blanco 5.950, plaquetas 27.000. Y ya hay plastos 1%, metamielocitos 3%, mielocitos 19%, linfocitos 23%, neutrófilos 35%, eosinófilos 2%, monocitos 17%. Entonces, en febrero 6 fue cuando salieron los blastos, nunca había tenido blastos. Aquí la enterobacteria carbamazepinasa dio un cultivo positivo. Quizás ya empezó a inmunosuprimirse terriblemente. En febrero 8 se hace plaquetas 30.000, hematocrito 25.1, hemoglobina 7.9, glóbulos blancos 6.790, blastos 2%, linfocitos 28%, neutrófilos 48%, mielocitos 13%, metamielocitos 2%, monocitos 10%, pero dense cuenta que aquí ya estaba contaminado con bacterias que estaban produciendo carbamazepinasa y resistente a los betalactámicos. Entonces, ahí estos blastos pueden ser por la infección que ya se estaba produciendo en él, ¿no? Porque los anticuerpos y todos los estudios leucémicos le habían dado negativo. Bueno, le hacen cultivos para hongos de esputo, que ya hay una cándida tropicalis, eso fue en febrero 10 de 2023, o sea, ya empezó a coger la cándida al pulmón, ya empezó a infectarse, ya le había entrado bien, perfectamente bien, y se siguieron haciendo exámenes,
Todos los exámenes están dando bastante complicados. El 17 de febrero se hace el cuadro hemático, tiene las plaquetas en 24.000, hematocrito 26.1, hemoglobina 7.9, y los blancos están en 13.100, empezaron a subirse. Bueno, aquí en este lado, pues a uno empieza a mirar por qué ha pasado. Y empieza uno a mirar esos resultados y ya las cosas ya está contaminado el pulmón con cándida, ya está contaminado con bacterias resistentes a los antibióticos. Y ya en febrero 22 de 2023 le empiezan a dar terapia como si fuera un paciente con cáncer. Tiene las plaquetas 21.000, hematocrito 21.2, hemoglobina 6.4, glóbulos blancos 7.940. Tiene neutrófilos 68, linfocitos 17, monocitos 6, metamielocitos 6 y monocitos 1%. Entonces aquí ya le empiezan a dar el tratamiento con la terapia para cáncer. Entonces en febrero 23, quimioterapia. Tenía fiebre, las plaquetas estaban en 20.000, hemoglobina 8.5, hematocrito 27.6, glóbulos blancos 8.890. Y aquí presenta linfocitos 2%, neutrófilos 80, que me está diciendo que hay una infección, blastos 1%, mielocitos 10% y monocitos 4%. Aquí mi papá ya empieza en febrero 24 a desmejorar terriblemente. Los exámenes empiezan a salir tremendos y se le hace para detección de antígenos para Aspergillus, para hongos, y se hace también varias pruebas. A él cayeron los hongos, le cayeron, bueno, que fue lo que no le cayó después de que se le dio la quimioterapia. Se me suprimió muchísimo más. Entonces, pues uno siempre va a pensar que ya llegamos a marzo 6 y las plaquetas están en 30.000, hematocrito 24.7, hemoglobina 7.5, glóbulos blancos 3.770. Ya bajaron los blancos con quimioterapia, bajó terrible esos blancos. Neutrófilos 82, linfocitos 6, monocitos 9, mielocitos 2, metamielocitos 1, pero no habían blastos para ningún lado. Lo que fue en febrero 6, esta plaqueta, las plaquetas están en 11.000, se le bajaron, hematocrito 31.9, hemoglobina 10 y glóbulos blancos 3.370. Hicieron transfusión de plaquetas urgentes. Febrero 8, las plaquetas subieron a 30.000, hemoglobina 9, hematocrito 29.2, glóbulos blancos 3.730. Los neutrófilos 89, eso me está diciendo que hay una infección terrible. Linfocitos 1%, monocitos 9 y mielocitos 1%. Imagínense. En febrero 9, las plaquetas están en 23.000 y los blancos en 4.340.
que ahí se empezó a deteriorar terriblemente mi papá. Ya para febrero 3 del 23, las plaquetas están en 46.000, hematocrito 24, hemoglobina 7.5 y glóbulos blancos de 1160. ¿Qué iba a hacer con unos glóbulos blancos de 1160? No se podía defender para nada. Con neutrófilos 65, linfocitos 24, monocitos 7, mielocitos 4. Y ya lo que es en febrero 13, le hacen bilirrubinas, todo está normal, le hacen magnesio, le hacen potasio, todo está normal. Pero las plaquetas están en 29.000, hemoglobina está en 10 y el hematocrito en 32.1, lo lograron estabilizar, glóbulos blancos 4.460, neutrófilos 77.6, está altísimo, linfocitos 12.3, monocitos 7.2, eosinófilos 4%. Y ya para este día estaba contaminado con una Klebsiella en el pulmón, y para el día 15 de febrero de marzo del 2023 las plaquetas estaban en 34.000, el hematocrito 37.6 y la hemoglobina estaba en 10.3, glóbulos blancos 4.730, neutrófilos 81, linfocitos 8, monocitos 8, mielocitos 3, y estaba una sepsis terrible. Lo habían contaminado en el hemocultivo que le hicieron con una Escherichia coli, que es contaminación fecal, figúrese. Eso es en el catéter donde le estaban colocando las plaquetas y salió con Escherichia coli. ¿Qué tal? ¿Ah? Y con Klebsiella, tendría que, ese día mi papá murió.